Mire, don Renato, el Partido Liberal, mi bancada, cuando estábamos en el pleno ajetreo, se tomó una decisión. Nosotros no va, yo les expliqué muchas cosas y otros colegas. Avancemos, ¿Verdad? avancemos, Entonces, avancemos. se decidió lo siguiente. Nosotros vamos a aprobar, ¿verdad?, todo lo que se presente y solo 3 nos quedamos fuera, nos abstuvimos, porque la abstención no es un rechazo al proyecto de ley, no es un bloqueo al proyecto de ley. Bueno, es la opinión de Maribel Espinosa. Nunca hubo intención política, Merari, para usted. Bueno, un saludo al pueblo hondureño. Mire, yo creo, voy a partir de varias cositas. Cuando escucho yo a la presidenta de la República salir diciendo de que los mismos del pasado no quieren hoy la Sisi. Hay que aclararle algo a la presidenta. Quien prometió la Sisi fue ella. Quien utilizó en campaña una promesa que no cumplió es ella. ¿Qué? Desde el minuto 0 que tomó posesión, debió de irse a la ONU a ver el tema del convenio para la Sisi, de que hoy no venga a señalar y a decir de que los mismos en el Congreso, que no quisimos ni la MASI y que la MASI fue expulsada, lo cual no es cierto, porque la MASI tenía una fecha de vencimiento y un plazo de caducidad, y hay que decírselo al pueblo hondureño. Ese plazo llegó a su vencimiento, expiró, y no se podía en aquel momento tener otro convenio porque iba a haber un cambio de gobierno. Pero quien se montó en una campaña, hizo una promesa electoral al pueblo y que el pueblo confió, fue la presidenta. Los indignados del pasado hoy son resignados porque están colocados en los puestos y hoy no quiere que se les investigue. Hoy aquí hay una clara evidencia, Renato, la falta de voluntad política de quienes hoy no quieren la Sisi. ¿Sabe por qué? Porque hoy tienen el agua que ya les llegó, hoy tienen una sarta de delitos que no quiere que se les investigue. Y hay cosas tan sencillas que el pueblo hondureño las tiene que tener muy claras. El 4 de febrero del 2022, cuando salió el denominado Pacto de Impunidad, que es la ley para que no se vuelvan a repetir los hechos, en el capítulo 4 de ese decreto, ahí se creó la Sisi. Y ahí se le instruyó a la presidenta que fuera a negociar. Si en 3 años y medio no ha querido y han buscado todos los peros habidos y por haber y han querido desde el Congreso Nacional responsabilizar a la oposición y en particular al Partido Nacional, desde aquí les digo que no es cierto. Porque si en ese decreto, en esos 2 artículos, que es el 8 y el 9, se establece, ya hoy la ONU deberíamos de tener ese convenio firmado y puesto en el Congreso Nacional. No deberían de estar inventando con cada anteproyecto de ley que han presentado para disque querer traer la Sisi cuando a la larga no han tenido la intención ni la voluntad política. Y mire, pueden decir que en el pasado esto nació por la ciudadanía, ¿es cierto? El tema de la MASI en aquel momento fue que el pueblo lo quiso, pero pasó algo que este gobierno no tiene. Había esa voluntad y se trajo, se firmó el mecanismo, se impulsaron los procesos y un montón desfilaron por la Corte Suprema, por los juzgados y por los tribunales de la República a defenderse. Es más, hoy producto de eso tenemos Luferco. Hoy producto de eso hay un montón de procesos que al final de cuentas sí se han dilucidado en los juzgados. Entonces, hoy no vengamos con excusa de que todos los anteproyectos de ley que se han presentado no los ha apoyado la oposición. Porque mire, si vamos a un tema jurídico, el tema de la Sisi no requiere una reforma constitucional. No, no la requiere. No la requiere, ya debería de haberse instalado. Y el convenio ya debería de establecer los parámetros sobre los cuales se quiere el alcance y el mecanismo que va a tener esta comisión y los poderes. Es más, si en ese caso hoy hay que decirle al pueblo hondureño,
han presentado proyecto tras proyecto de manera unilateral, sin contar con que la ONU tuviera que dar su opinión. ¿Dónde está esa opinión de que si esos proyectos de ley están encaminados a eso? ¿Dónde están todas aquellas sugerencias que desde la ONU también se han venido señalando y que hoy están sordos a un montón de situaciones? Entonces, ese tema de que la falta de voluntad política quieren hoy responsabilizar a la oposición, yo creo que hoy la presidenta de la República le está fallando al pueblo hondureño, que asuma su responsabilidad, que si la Sisi no viene, tiene responsabilidad con nombre claro, que es Xiomara Castro, porque ella es la que la prometió, ella es la que no cumplió, y que no venga a quererse lavar las manos como Poncio Pilato, ni desde el mismo Congreso Nacional, la Bancada de Libertad y Refundación, en decir que se han presentado los proyectos de ley, pero proyectos de ley que al final lo que han querido es retrasar la Sisi y con figuras jurídicas, Renato, que tampoco las necesita. Aquí, si hubiese querido ellos, el gobierno actual, instalarla, mire, lo hubiese consensuado con todas las bancadas. Ese tema, y para cerrar esta participación, lo que vimos en el Congreso Nacional el miércoles, sacado de la manga de la camisa a la comisión de dictamen, que agregara la reforma constitucional y que agregara la derogación del fuero legislativo. Eso nunca antes visto usted. ¿Cómo usted va a pretender hacer una reforma constitucional si no tiene 86 votos y si no ha consensuado? ¿Sabe por qué? Porque esa era la trampa para darle el tiro de gracia a la Sisi y responsabilizar a la oposición. Hoy, nosotros como Partido Nacional le decimos al pueblo hondureño, no es responsabilidad del Partido Nacional, porque quien prometió traer la Sisi fue Libertad y Refundación. Quien falló y quien tiene las atribuciones constitucionales de firmar cualquier convenio es la Presidenta de la República. Es más, lo que hicieron fue hasta nombrar una comisión de quién es candidata y tampoco tiene resultados que vemos hoy positivos que va a venir una Sisi. Así que la Sisi no va a venir a Honduras. Cuando en el Poder Judicial, cuando un juez en materia penal, después de un proceso, va a construir una sentencia, lo primero que hace un juez para una buena sentencia es determinar lo que se llama los hechos probados. Los hechos probados. Yo voy a empezar haciendo mi exposición, cuáles son los hechos probados de lo que pasó en la sesión de miércoles del Congreso Nacional de la República. El pueblo hondureño se había presentado un proyecto de ley por una diputada al Congreso Nacional que tiene derecho, que tiene iniciativa de ley, de presentar proyectos de ley. Es más, había presentado 2 proyectos de ley y eso fue turnado a una comisión de dictamen, a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Ese proyecto de ley contenía, desde mi punto de vista, 2 cuestiones sumamente importantes, que fue lo que finalmente dictaminó la comisión. Una reforma constitucional que, pese a lo que digan las distinguidas damas que están aquí, a mí sí me parece pertinente, lo podemos discutir, pero sí me parece pertinente, porque lo que pretendía el proyecto en ese momento era darle rango constitucional a la Sisi. ¿Y por qué, pueblo hondureño? Porque en la Constitución de la República, el ejercicio de la acción penal, el constituyente en el año 1982 se lo dio con exclusividad al Ministerio Público. En el 82 no. De manera que... No, fue después. No fue en el Bueno, 82, sí, fue la después. reforma, digo, Fue la después. Constitución lo establece, pero la reforma vino después. Y en forma excepcional a la Procuraduría General de la República. Pero en términos generales, la acción penal le corresponde al Ministerio Público. Yo sé que aquí hay compañeros que dicen que solo era necesario establecer una reforma a la norma secundaria, al Código Procesal Penal, con la figura del querellante. Y yo defiendo ese proyecto, digamos, de la reforma constitucional en el sentido
de que la figura del querellante en la norma secundaria siempre dejaba constitucionalmente Al Ministerio Público, al Ministerio Público por arriba. por arriba de cualquier querellante. Llámele usted adhesivo. Podemos discutirlo, pero vea el planteamiento, por eso estoy de acuerdo con el proyecto presentado. Pero además el proyecto de la diputada Xiomara Hortensia Zelaya Castro tenía una disposición que me parece que no la estamos discutiendo y que sí fue una condicionante de las Naciones Unidas para la aprobación del convenio de la CICIG. Y es que los diputados y diputadas del Congreso Nacional de la República nos despojáramos de la inmunidad parlamentaria. Correcto. Y este proyecto de ley también traía el miércoles pasado que nos despojáramos de la inmunidad parlamentaria. A la gente se le está olvidando que también votamos por eso. Votamos por la reforma constitucional, votamos por despojarnos de la inmunidad parlamentaria y finalmente el tercer capítulo del proyecto era todo el cuerpo legal de la instalación de la CICIG. Esto es importante y es importante decirlo que fue un requisito que puso las Naciones Unidas y que esa, digamos, parte del convenio, que si bien la titularidad la lleva la Presidenta de la República, le trasladaba una parte para la aprobación del convenio al Congreso Nacional de la República al tener que aprobar esa ley. Entre otras leyes también, como la Ley de Colaboración Eficaz. Pero este era un requisito que puso las Naciones Unidas y no puede hacerlo el Poder Ejecutivo, lo tiene que hacer el Congreso Nacional de la República. Bueno, hechos probados. Se presentó el proyecto de ley y esto no era nuevo. Sí se puede presentar un proyecto, compañera Merari, en un proyecto, una reforma constitucional. Eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Ese es su criterio. En un proyecto de ley sí se puede proponer una reforma constitucional. El decreto de ir solo. Bueno, podemos discutirlo, pero se puede proponer. Luego los consensos es si usted tiene los votos o no, esa es otra cosa. No, pero si se puede proponer sabiendo que no es legal ni constitucional, eso es perder el tiempo y entrampar más el asunto. ¿Pero por qué es inconstitucional? Usted sí puede hacerlo. Es decir, lo que tiene que asegurarse es que hayan los votos necesarios. Eso es otra cosa. Todo se puede hacer si Exacto. si hay ética en lo que se puede hacer. Pero Renato, la proyectista Si tenía hay legalidad. Si hay legalidad, ética y legalidad. Pero bueno, continuemos. Okay. La proyectista tenía la facultad y tiene la facultad de proponer este proyecto de ley como reforma constitucional. Lo puede proponer. Pero no venía propuesto como reforma constitucional. Mire qué interesante que yo tiene nunca toda la razón. Lo que pasa es la que a usted, interrumpí. Sin embargo, a usted le toca el momento las más tres me han sensitivo. interrumpido. Mire, no, pero es que a usted le toca el momento más sensitivo, ¿sabe por qué? Es que el Porque derecho a la réplica usted me mencionó. ellas yo están le contra el contesté. tiempo y quieren. Y ahora, en ese criterio, No, pero tiene razón, dele, primero puede las damas, dele. Dele, sí. Y a usted le toca ahora. Bueno, voy a terminar. A la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, nunca se le pusieron estos requisitos de ir al Congreso Nacional a derogar proyectos de ley. Es decir, porque esta fase de la aprobación de la CICIG tiene esta singularidad que es totalmente diferente. Las Naciones Unidas sí puso ciertos requisitos y aquí lo estamos viendo. Bueno. Pero eso es argumentable. No quería que le pasara lo de Guatemala y lo interrumpo porque... No, y usted sabe, si usted tiene libertad de venir a frente, sí, usted sabe que lo que la ONU hizo esta vez es para evitar que le pasara el trauma de Guatemala. Continuemos. Bueno, no, si yo no estoy diciendo que está malo, lo que estoy poniendo como condición es que parte del convenio pasaba por aprobación de leyes en el Congreso Nacional. ¿Qué se votó en ese momento? Este proyecto de ley. Y quiero reconocer
y que quede constancia pública de manera objetiva, porque alguien me reclamó el miércoles por la noche que no solo los diputados del Partido Libertad y Refundación votamos a favor de darle rango constitucional a la CICI. Votamos a favor de despojarnos de la inmunidad parlamentaria, sino que la mayoría de los diputados y diputadas del Partido Liberal acompañaron este proyecto de ley. Quiero reconocerlo públicamente porque alguien me reclamó que yo había dicho que el bipartidismo había votado en contra. Y quiero reconocer que tanto los miembros del Partido Libertad y Refundación y la mayoría de los diputados del Partido Liberal votaron a favor de este proyecto de ley. ¿Solo se abstuvieron? 3. Maribel Espinosa, Mauricio Villeda y Suyapa Figueroa. Son los únicos 3 que se abstuvieron. Del Partido Liberal. Del Partido Liberal. Del Partido Después Liberal. el resto de la bancada que estaba votó ahí a favor. presente De los que votó estuvieron a favor. igual que nosotros. Lo que no pudimos es llegar a 86 votos que implicaba la reforma constitucional. Sí. Y yo quiero decir una cosa, por lo que dice la designada presidencial. Es que este mismo proyecto de ley se había presentado el año pasado. Si el año pasado se hubiera aprobado, pues este año hubiéramos podido ratificarlo constitucionalmente. Sí. Simplemente para ponerlo en perspectiva. Y lo segundo es que no solamente la reforma constitucional necesitaba 86 votos, por una nota que pasaron al principio, sino que al despojarnos de la inmunidad parlamentaria, necesita necesariamente 86 votos. Y lo cito. Ley Orgánica del Poder Legislativo, artículo 83, para los compañeros y compañeras que nos están viendo. Esa ley orgánica fue aprobada en el Congreso anterior por el Partido Nacional, que tenía control en la mayoría del Congreso Nacional, y puso como condición que cualquier reforma que se le hace a la ley orgánica del poder necesita mayoría calificada, correcto. 86 votos. Sí. Por lo tanto, ambos proyectos de ley, tanto la reforma constitucional como el despojo de la inmunidad parlamentaria como requisito que había puesto las Naciones Unidas, necesitaban 86 votos. 86 votos, mayoría calificada por naturalezas diferentes. Y bueno, eso fue lo que pasó, esos son los hechos probados, y me parece que a partir de ahí siento la tesis, o pongo la tesis como presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. El hecho probado es que pudimos haberle dado rango constitucional a la CICI el miércoles pasado. Quitarse la inmunidad. El hecho probado es que pudimos quitarnos la impunidad, la inmunidad parlamentaria el miércoles pasado y no tuvimos los votos necesarios. La historia va a juzgar a quienes no votaron a favor.